Good morning, students. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, students. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que está a cargo del área del curso de inglés. Sí, bienvenidos. Antes de dar inicio con la clase, les doy la bienvenida. Tal vez hay algunos alumnos nuevos que aún no me conocen. Para los que ya me conocen y han estado, ¿no?, en los bimestres anteriores, los grados anteriores, no, les doy la bienvenida. Están en su última sesión, su último bimestre, ya para pasar a su siguiente grado. Entonces les doy todas las fuerzas, la actitud y las felicitaciones para los que ya, pues no, ya están culminando y van a pasar a un nuevo grado. Bien. Hay que tener bastante perseverancia. Esta educación virtual te ayuda a terminar tu secundario de una manera muy rápida y acelerada también, ¿sí? Ahora, tal vez para los que son nuevos o para los que no recuerdan, hay que recordar algunas indicaciones antes de dar inicio con la clase. Hay que recordar que las clases virtuales tienen algunas reglas para iniciar con esta sesión. La primera es que hay que tener mucho cuidado con nuestro audio, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con el audio, ya que esta clase está siendo grabada. Entonces es un poco tedioso estar editando cuando salen algunos ruidos, emisiones, ¿no?, de alguno de sus compañeros que activan los audios y no se encuentran en clase, sino están en otros lugares y esos sonidos se emiten en la grabación de clases. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? La segunda es que hay que tener bastante en cuenta su participación. Es muy importante su participación de cada uno de ustedes si se quieren ganar estos puntos extras. No solo es conectarte a clase y escuchar, también debes participar si tú te quieres ganar estos puntos extras, ¿sí? La tercera indicación es que no todos ustedes ingresan con sus cuentas personales. Hay muchos de ustedes que ingresan con cuentas de algún otro familiar o de otra persona. Entonces, hay que recordarte que las asistencias es automática, se te toma de acuerdo a tus nombres que sale ahí. Entonces, si tú estás entrando con otra cuenta, preferible deja tus datos real al chat de la plataforma, un SMS ahí de cuáles tus datos completos, ¿sí? Si es que estás ingresando con otra cuenta. Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase, ¿sí? Con las clases virtuales de inglés. Bien, para ello les he traído un video. Quiero que presten bastante atención al video, ¿sí? Porque les voy a hacer preguntas sobre ello. Entonces, please pay attention in this video, students. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, what do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál.
Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años y me sigue desde Toluca, México. Bien, students, ahora sí. Questions. Preguntas acerca del video. Les pregunto, ¿qué han podido entender acerca del video? ¿Acerca de qué hablaba? Ahora sí los escucho. ¿Acerca de qué trataba el video?
¿Alguien? De los nombres, mis, sus auxiliares. Nombres auxiliares, ¿segura? Sure. Lo ponemos una vez más el video. Sí. Sí, profesora, para Ya, entender bien. Ya, una vez más, sí, please, pay attention, please. Pongan bastante atención porque necesito que comprendan, porque de acuerdo a ello es la clase del día de hoy, ¿sí? Pay attention, please. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, what do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién.
Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8. Bien, students, ahora sí. Questions about the video. ¿No? ¿Acerca de qué hablaba el video? Te escucho, Rolly. Good morning. Good morning, profesora. ¿Qué tal? Buen día. Los verbos y adjetivos en inglés. Verbos y adjetivos. Ya en las... Bueno, se utilizan verbos también, adjetivos de vez en cuando, pero más allá que eso, el video hablaba acerca de algo. Es que quisiera saber acerca de qué. El tema de qué. ¿Alguien? Ahora sí. Aparte de Rolly. Thank you so much, Rolly. ¿Alguien más? María dice, excellent, María. WH, questions. Excellent. Esa es la palabrita que quería que me indicaran. El video habla acerca de las preguntas frecuentes que uno hace del día a día, ¿no? Preguntas frecuentes, por ejemplo, ahorita yo les hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué han entendido acerca del video? ¿Qué? No, una pregunta, ¿qué? Preguntas que mayormente en el inglés se utilizan con la WH, se dice WH porque la mayoría de las preguntas frecuentes utilizan WH, ¿no? Los question words, se podría decir. Las preguntas como who, what, where, when, ¿no? ¿Qué? O quién, o dónde, o cuándo, ¿no? Entonces, son preguntas comunes. Por ejemplo, la pregunta what, ¿no? De cómo te llamas, what's your name, o where are you from, de dónde eres, o when do you live, o dónde estás viviendo, who are you, quién eres, ¿no? Estas preguntas frecuentes las vamos a aprender el día de hoy.
¿sí? Entonces hablamos sobre los question works. Cecilia nos decía preguntas que indican que una palabra que comienza con BWH, ¿no? Excepto how, claro. Very good. Bien, entonces así es. Vamos a hablar sobre las preguntas comunes y frecuentes que se hacen, ¿sí? Bien, entonces, para ello tenemos estas preguntitas que debemos aprender en su manera corta, nada más. Así solito también se puede preguntar, como who. Who es la pregunta quién. What es la pregunta qué. Pero hay que recordar que what tiene dos significados. Puede significar qué, como también cuál o cuáles, ¿sí? ¿Cuál? Entonces, where es dónde, when significa cuándo, why, por qué, which, cuáles, ¿no? ¿Cuál escoges? Which ones, ¿no? El which es para escoger. Rolly, ¿tienes la mano alzada? ¿Algo que preguntar o simplemente lo presionaste sin querer? Hay que tener mucho cuidado con las reacciones, ¿no? Las manitos alzadas significan que quieren consultar algo o quieren participar, ¿sí? Bien, entonces, estas preguntas... Discúlpame si se me aplastó de casualidad. Ya, estas preguntas también las podemos utilizar en sus maneras alargadas, no solo cortas, ¿no? Para que tú seas más específico en lo que quieres preguntar. Por ejemplo, el how many, ¿no? ¿Cuántos hay? El howch, ¿cuánto? ¿No? El how much, ¿cuánto hay? O how old are you? ¿Cuántos años tienes? Estas son algunas excepciones de preguntas con HO, no con WH, ¿sí? Como decía su compañera Cecilia. Entonces, hablemos sobre las preguntas como who, what, where y when, ¿sí? El who are you. Normalmente el who se utiliza para preguntar quién eres, ¿no? Una persona desconocida que tal vez, no sé, un amigo, un familiar traiga y tú dices, who are you? ¿Quién es él o qué es, no? ¿Quién es? Esa es la pregunta, who. O para preguntar sobre si quién fue el que dejó algún objeto. Por ejemplo, encuentras una cartuchera, una mochila, un cuaderno y dices, ¿de quién es esto o quién lo dejó? Who are this? ¿De quién es esto, no? O quién lo dejó. El what, como les digo, el what significa qué, pero también significa cuál. ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas, what is your name? Si tú lo traduces, dice, ¿cuál es tu nombre? No dice, ¿qué es tu nombre? Sino dice, ¿cuál? Entonces, el what tiene algunas excepciones, ¿no? Para utilizarlos y cambiarlos como cuál. What's your name? Y también para preguntar cosas como de tu preferencia. What's your favorite food, por ejemplo? ¿Cuál es tu comida favorita? What is your favorite song? ¿Cuál es tu música favorita? Pero también con qué podrías preguntar cosas de qué es lo que ves o qué es lo que deseas, ¿no? O qué prefieres tú, ¿no? What did you prefer, ¿no? ¿Qué es lo que prefieres? Entonces tienes dos usos con el uso de what. Ahora con where. Where significa dónde. Where do you live, por ejemplo? ¿Dónde vives? Where do you, o where are you from? ¿De dónde eres, no? El where, ¿dónde? Y when es cuándo. When do you visit, ¿no? ¿Cuándo tú vas a visitarnos? When, ¿cuándo? Entonces, estos mayormente son los usos de las preguntas más frecuentes. Ahora, una vez comprendido sobre las preguntas de what, where, whom, para aprender un poquito mejor, aquí les tengo un match. Este match nos va a ayudar a identificar y entender un poquito sobre estas preguntas. Las preguntas los tengo al costado y las imágenes al costado. Lo que quiero es que tú unas la imagen con una de las preguntas para que pueda identificar qué es lo que quiere preguntar. Entonces, lo que tienes que hacer es unir where con una de estas imágenes que tienes ahí en pantalla. Solo debes unirlas. Entonces, te voy a dar 1 minuto o 2 minutos para que tú puedas analizar. Me indicas y yo los voy a ir uniendo, ¿sí?
tienes que unir la imagen con la pregunta que tienes ahí, una con cada una, ¿sí? Solo tienes una opción para cada una de las imágenes. Bien, entonces tienes 2 minutitos para analizar tu respuesta. Bien, ahora sí, los escucho. ¿Qué, el where, la pregunta where, ¿con qué imagen lo unirían ustedes para esta pregunta, where? Ya, María Roque nos dice con la playa. Rolly, te escuchamos. Sí, con los niños, ¿dónde están caminando? ¿Dónde? Where? Con el polo, Miss. Con el polo, miren, me dan varias alternativas. No puedo poner varias, así que vamos a quedarnos con la idea de María, que fue la primera que me dio la respuesta. Me dijo con la playa, Miss, ¿sí? Ustedes me dicen que, ¿no? Me han dado varias alternativas. Me dicen puede ser con la playa, con el polo, con el niño. Deben tratar de analizar o tratar de traducir qué es lo que dice where, ¿sí? Para que no puedan tener muchas alternativas. Bien, entonces yo lo llevo con la playa. Otros me han dicho con el polo y otros con los niños. Miren, me están dando 3 respuestas. Recuerden que solo debe ser una nada más en la pregunta. Ya, sigamos. La segunda pregunta, when, ¿con qué imagen lo unirían? Con el calendario. Calendar, ok. When, ahí está, when. How old? El how old, ¿con qué imagen lo unirían? How old. Un helado, Miss, o torta es. Con la tortita, ya, el quequito. How old, ya. La pregunta what. ¿Con qué lo unirían? What. Con la torta.
What con la torta. A ver, aquí hay otra respuesta distinta. What con la tortita también. ¿Seguros? Y who. La última pregunta, who, ¿con qué lo unirían? Con los niños. Con los niños, ok. Who. Bien. A ver, vamos a analizar sus respuestas, ¿sí? Bien. Tenemos la primera pregunta que es where. ¿Qué significará where en español? Where significa dónde o de dónde eres, dónde. ¿Sí? ¿Dónde? Entonces, aquí la pregunta más adecuada sería, o la imagen adecuada para acompañar sería la islita, ¿no? ¿De dónde eres? Tal vez este es un lugar de Hawái, tal vez, ¿no? La islita puede presentar el lugar de Hawái, no dirías, I am from Hawaii. Entonces, aquí la imagen adecuada es la de la isla, ¿no? No el polo, no t-shirt, no los niños. Porque te pregunta de dónde eres, where, dónde. La segunda pregunta es when, ¿cuándo? ¿Cuándo es para que tú des fechas de cuándo vas a venir? When. Es por eso que la imagen adecuada era el calendario. Está perfecto. When, ¿cuándo? How old es acerca de la edad. ¿Cuántos años tienes? Entonces la imagen adecuada aquí era sobre el quequito, pues, ¿no? El quequito. Porque te está dando la edad 10 años, ¿no? How old, ¿cuántos años tienes? Luego tienes la pregunta what, ¿no? Que también me señalaron con el quequito qué. Recuerden que what tiene una doble traducción que es qué o cuáles, ¿no? Entonces aquí podrías haber preguntado, para años no, imposible, ¿no? Aquí puedes preguntar qué color es tu polo, de qué color es tu polo, o cuál polo es el que llevas puesto, ¿no? Entonces, aquí puedes ir a ver, what is your color the t-shirt, o what is your t-shirt, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta era con el polo. ¿Qué polo o de qué color es polo? ¿Qué polo es el que te has puesto? Pues, ¿no? Entonces aquí la correcta era t-shirt, ¿sí? T-shirt. Y por último, who. Who es para preguntar quién. Por ejemplo, ¿quiénes son esos niños, no? Who is the children? ¿De quiénes son esos niños? Who. ¿Quién? Entonces, así debería haber quedado nuestra primera actividad, ¿sí? Hay que recordar que es muy importante saber el significado de las preguntas. Sabiendo el significado vas a poder deducir tus respuestas o tus alternativas correctas. Bien, ahora les tengo un match mucho más largo. Ahora vamos a unir las preguntas con sus respuestas. Estas preguntas ya están formuladas, entonces debes tener una respuesta a cada una de ellas. De igual manera, les voy a dar 2 minutos para que puedan analizar la pregunta y su respuesta que está al costado y poderlas unir, ¿sí? 2 minutes for this exercise. 2 minutos para este ejercicio. Analicemos sus respuestas, please.
Bien, students, ahora sí, vayamos con la primera pregunta. Why are you late? ¿Con quién unirían esta pregunta? Why are you late? Ya, María Roque nos dice, I miss my train. A ver, lo unimos con I miss my train. Sigamos, the next. La segunda pregunta es, what this? ¿Con qué unirían what this? ¿Cuál sería su respuesta de what this? What this? Ya, Celia Verónica nos dice con England. England, ya, what this? Con England, ok, aquí. Sigamos, the next. La siguiente pregunta dice, where are you from? ¿Con qué unimos where are you from? María Roque nos dice con England. Mira, aquí tenemos dos respuestas ya. Dice que where are you from es con England. Bien, veremos quién está en lo correcto. Sigamos. La siguiente pregunta dice, when is your birthday? When is your birthday? ¿Con qué unimos when is your birthday? When is your birthday? Ya, María Roque on the 15th, ok. On the 15th, excellent. How old is the 5? How old is 5? ¿Con qué unimos how old is this 5? How old is 5? ¿Con qué unimos how old is 5? Vamos, students. Go, go. Ya, Celia nos dice, eat a gift for Mount. Ok. Y por último tenemos, who is he? Who is he? Who is he? Han quedado dos alternativas, porque una se duplicó con una de las preguntas, pero ahí debe haber alguna de las respuestas, ¿no? Te está quedando como she's 11, she's my brother. Who is he? ¿Con quién diríamos who is he? He is my brother, ok. Good. Who is my brother? Bien, vamos a traducir lo que dice cada pregunta y vamos a ver si hemos hecho bien nuestras alternativas, ¿sí? La primera pregunta dice, why are you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿No? Y aquí me dicen que I miss my train. Yo perdí el tren, ¿no? ¿Por qué llegó tarde? Porque perdió el tren, ¿ya? Aquí podemos decir que sí está bien. It's correct. It's correct. The next dice, what this? ¿Qué es esto? ¿No? What this? ¿Qué es esto? What this? England es Inglaterra. Esto es, ¿qué es esto? No creo que se refiera a la ciudad. Entonces aquí, no. What this? Debe estar preguntando sobre algún objeto. What this? ¿Sí? Sigamos. The next. Where are you from? ¿De dónde eres? England, de Inglaterra. Excellent. Where are you from? The next dice, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
On 50 of June, ¿no? El 15 de junio. Excelente. Aquí también vamos bien. Excelente. How old is 5? ¿Cuántos años tiene 5? Y aquí dices, it is a gift for the mom. Este es un regalo para mamá. Aquí no te está preguntando qué es eso, sino cuántos años tiene 5. Entonces aquí tampoco es la respuesta correcta. ¿Sí? Bien, sigamos. Y por último dice, who is he? ¿Quién es él? He is my brother. Él es mi hermano. Entonces, tienes dos alternativas. Tienes she's 11, ella tiene 11 años. It is a gift for the mom, ¿no? Entonces, how old are you 5? ¿Cuántos años tiene 5? Ella tiene 11 años. Aquí la respuesta correcta era she's 11, ¿no? Ella tiene 11 años. What is this? ¿Qué es esto? It is a gift for the mom. Esto es un regalo para mamá. It is a gift for the mom. ¿Ya? Entonces, esa era la respuesta correcta. Bien, vayamos a lo último. Ahora, lo último que les pido es llenar estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas, who, what, where, why, what, a estas preguntas que faltan. Lo único que tienes que agregar es la pregunta, el question W-H, para que tenga sentido esta pregunta. No simplemente pones ahí, puede ser what, puede ser who, puede ser when, puede ser why, where. Entonces, analicemos y voy escuchando sus respuestas. Por ejemplo, eat the day today, ¿no? ¿Qué pregunta es la adecuada para que esta pregunta tenga sentido? A ver, yo les ayudo con el primero, ¿sí? Por ejemplo, el primero dice the day today, ¿no? Tiene una cita hoy día. ¿Cuándo sería, no? ¿O dónde es tu cita el día de hoy? Where, ¿no? Yo aquí utilizaría where. Where is the day today? ¿Dónde es tu cita el día de hoy? Where. Where. Sigamos. Are you today? El día de hoy tú, ¿no? ¿Con qué le preguntarías el día de hoy tú? ¿Dónde estarás el día de hoy? ¿O quién estará contigo el día de hoy? ¿O cuándo estarás el día de hoy? Why? How? Where? Whose? ¿Qué preguntarías ahí? ¿Qué pregunta utilizaríamos aquí? Rolly, tal vez tú tengas alguna alternativa ahí. Profesora Fo. How, con H, No, así es. o whose. Whose. Por ejemplo, yo utilizaría aquí whose. ¿Quién eres el día de hoy? Whose. Whose. Ya, esta pregunta sí es fácil. Is your name? ¿Cómo se pregunta cuál es tu nombre? What? What. Esta sí está fácil. What is your name? What.
What is your name? Are you from? ¿De dónde eres? ¿Cómo se pregunta are you from? Where, Miss? Where? Excellent. Where are you from? Where? ¿Cómo se pregunta la edad? How old are you? ¿Cómo pregunto cuántos años tienes? How old are you? ¿Cómo se pregunta cuántos años tienes? ¿Se olvidaron tan rápido? How, muy bien, María. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How. How old are you? ¿Cómo pregunto cuándo es tu cumpleaños? Is your birthday? ¿Cuándo? When, ¿sí? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cómo preguntamos is she? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo decimos quién es ella? Is she? ¿No? Aquí está la palabrita who. ¿Quién es ella? Who is she? Who is she? ¿Cómo preguntamos, ¿te sientes feliz? Are you happy? ¿Estás feliz? ¿O por qué estás feliz? ¿Por qué estás feliz? ¿Qué pregunta utilizo para que pueda decir por qué? Why. La respuesta correcta es why. Si Celia no who, sino why. Esta de aquí. Why. ¿Por qué? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Preguntar, ¿de quién es este lapicero? Pencil is this. ¿De quién es? ¿No? How, whose, who. ¿De quién es este lapicero? Whose, ¿no? Who pencil is this? ¿De quién es este lapicero o lápiz, no? Y por último, is your song for? ¿Cómo digo cuál es tu canción? ¿No? ¿Cuál es your song for? ¿Cuál es la canción que estás escuchando, la que te gusta, no? ¿Cómo pregunto cuál es? Aquí sí va la pregunta que te dije que tiene dos significados. Significa tanto qué como cuál. ¿Cuál es? What, Miss? What is your song for? ¿Cuál es esta canción que está ahí? What, ¿no? Entonces aquí se utiliza what. What is your song for? ¿Sí? What is your song for? Bien, students, les recuerdo que estas preguntas comunes, frecuentes con la W y H son muy importantes aprenderlas porque inherentemente nosotros hacemos preguntas durante el día, ¿no? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es esto? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Entonces, todo eso lo hemos aprendido el día de hoy. La siguiente semana vamos a profundizar un poquito más sobre estas preguntas, vamos a analizar más sobre ello y vamos a resolver las prácticas o ejercicios que se encuentran en tu libro digital. Si tú ya has ido resolviendo tu libro, la siguiente semana vas a poder comparar si lo has hecho bien o lo has hecho mal, vas a poder corregirlo. Para los que van a resolverlo esta semana, también pueden hacerlo y comparar la siguiente semana o pueden esperarme hasta la siguiente semana para resolverlo conmigo en vivo, ¿sí? Por ahora me despido de cada uno de ustedes, que tengan un buen inicio de semana y también un buen fin de semana. Bye bye, students. See you the next weekend. Bye. Igualmente, Oriana, bye bye.